Listo, miremos acá. Estas son modelación de algunas preguntitas que son un poquito claras en cuanto al concepto de conservación de la energía. Tengan en cuenta que las preguntas de conservación de la energía, casi que la totalidad van enfocadas a energía mecánica. Va hacia Monserrate, pero no sé por qué, energía mecánica. Entonces tengan en cuenta ese principio básico. Estas preguntas son del 2011, pero fue un NIFES en física demasiado extraño con las preguntas. Yo no sé en qué se basaron para hacer las preguntas, pero salieron cosas muy fuera de lo común. Esa pregunta es, no hay una relación ahí muy clara. Leanla y me dicen si entendieron bien. Ya la temperatura disminuye la presión del volumen. Si disminuye la temperatura puede haber variación del proceso. Lo que pasa es que en el sistema no me están diciendo nada de variación de la temperatura. Entonces uno puede solo aventurar. Si hay variación de la temperatura, puede disminuir o aumentar uno, disminuyen ambos, entonces dependiendo del tipo de situación. Entonces si disminuye la temperatura, puede disminuir la presión, lo que hace que disminuya el volumen. O si la temperatura se mantiene constante y aplico una fuerza de la jeringa, disminuye el volumen pero aumenta la presión. Entonces ahí no es claro en el ciclo 3.1 de qué estamos hablando. Entonces es solo un ejercicio como de intentar interpretar información. Busquen gráficas, lo que se les presente, intenten interpretarlas desde un concepto, a ver a qué conclusiones llegan. La energía cinética se conserva, la energía mecánica se conserva, el momento lineal se conserva, la masa del patinador disminuye. Esa pregunta es, miren, una de las cosas que uno recurre fácilmente por salir de la respuesta fácilmente es que la energía mecánica se conserva. Entonces es una, ¿por qué? Porque se presenta que sí, en toda situación mecánica la energía mecánica es conservativa, pero eso no me dice nada de la explicación, porque lo que queremos es que explique no la situación general, sino solo el retroceso del jugador. Entonces, ¿por qué retrocede el jugador? La masa del patinador disminuye, obviamente no, pues lanza el casco, pero la masa del casco no es significativa ni va en movimiento. El momento lineal, la energía mecánica o la energía cinética se conserva. Se conservaría si el patinador estuviera en movimiento, pero un jugador de hockey se encuentra inicialmente en reposo. Si está en reposo no hay energía cinética que conservar. Entonces, momentum lineal se conserva. Recuerden que era el momentum es la cantidad de masa de un cuerpo y explica en pocas palabras, bueno, una de tantas cosas que explica es el impulso y la cantidad de movimiento. El impulso se presenta cuando yo a un cuerpo le aplico una fuerza por un espacio de tiempo, pero también explica algo que se presenta en las armas de fuego. En las armas de fuego, cuando uno dispara, la bala sale para un lado y genera un retroceso. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que hay algo que se llama ley de acción y reacción. Si yo aplico una fuerza en un sentido contrario se genera otra de la misma magnitud, que es lo que hace que mueva el arma. En este caso, eso es lo que sucede. Aplico una fuerza, pero al aplicar esa fuerza hay una fuerza contraria en ese instante muy pequeño, en un instante de fuerzas se mantiene una cierta correlación de equilibrio. Entonces, ese instante donde se aplica una fuerza y las fuerzas están en un equilibrio, recibe el nombre de momentum. El momentum es cuando yo aplico una fuerza en un instante determinado, que es lo que está sucediendo en este caso. La respuesta es la B.
No siempre el recurso primero de respuesta puede ser las energías. Por más de que es el más importante, no es el recurso básico que se presenta. No es B con V, sino es B. B. Esto es B. Cuando escriben B, estamos hablando de V. La respuesta es B. Sí, claro que lo hemos nombrado mucho. Cuando vimos masa y cantidad de movimiento lo nombramos. Cuando vimos leyes de Newton, dijimos que era momentum. El problema es que se les olvida. Tienen que estar pendientes. No, momentum es distinto a momentos. Momentos, es decir, no se pongan a jugar con las palabras porque así mismo ustedes se confunden. Momentum y momentos son cosas distintas. El momentum es un concepto matemático. Momentos es una situación básica. Ah, esto de acá sí, claro, porque no pueden estar cometiendo este error ortográfico. Entonces, pilas con el juego de los procesos. Esta, unas de análisis, otras de manejo de la ecuación. Si saben manejar bien la ecuación, no tienen inconveniente, pero tienen que acordarse de la ecuación de la energía cinética, o si no, les va a dar un poquito de trabajo. K.O. significa energía cinética, que es el nombre real de la energía cinética. Es el símbolo que se le da muchas veces a la energía cinética. Lo de momento, entonces resulta y pasa, mientras están ahí. Entonces, yo tengo un cuerpo y al cuerpo le aplico una fuerza por un espacio de tiempo. Entonces, ese instante, ese tiempo en el cual yo aplico una fuerza es lo que se llama momento. Es una palabra que asocia el instante cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo determinado y todo lo que sucede en ese instante pequeñito. Entonces, en ese instante pequeñito el cuerpo se mueve, además de que se mueve genera una fuerza contraria y toda la correlación de estas fuerzas en ese instante es lo que se llama momento lineal en el proceso. El momento nos explica mucho de la acción-reacción, porque es el instante cuando yo aplico la fuerza en un cuerpo y este me devuelve dicha fuerza. Momento. Se conserva es que al aplicar una de las fuerzas generó movimiento y la fuerza de repulsión también generó movimiento. No se conservaría si yo lanzo el casco y me quedo totalmente quieto, porque la segunda fuerza fue absorbida o fue anulada por el peso de mi cuerpo. En este caso es más por el rozamiento lo que van a explicar ahí. En ese caso, como la superficie es totalmente lisa sin fricción, la fuerza se pudo mantener y generar movimiento. Se mantiene cuando las dos fuerzas generan movimiento en sentidos contrarios. Al disparar un arma, el momento lineal se conserva. ¿Por qué? Porque se mueve la bala y hay un retroceso o movimiento del arma disparada. Pues ahí hay conservación del momento. Recuerden que energía cinética o cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ya les ayudé. Esa era la mitad de la pregunta. Ya les queda hacer la otra mitad. Listo. B al cuadrado. Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Lo único que tienen que hacer, si esto equivale a la energía cinética, entonces esto es energía KO, un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Cómo variará la nueva energía? Entonces, un medio de la masa, pero dice que la masa se reduce a un cuarto. Y que la velocidad y la altura, desde una altura de h2 la energía cinética. Ah, bueno, tengan en cuenta que ahí no estamos procesando energía cinética porque no hay velocidad,
sino estamos transformando la energía potencial. Y la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, la energía, recuerden que la energía cinética en el punto de menor altura es igual a la energía potencial al de mayor altura. Es decir, en este caso, esto es igual a la energía cinética. Si cambio la masa y cambio la altura, la gravedad se mantiene constante. ¿Cuánto cambia? Desde este punto se van a dar cuenta que no hay velocidad, entonces no hay cambio. Entonces tienen que analizarlo desde energía potencial, desde la ley de conservación de la energía. Recuerden la ley de la conservación de la energía, que la energía potencial en el punto de máxima altura es igual a la energía cinética en el punto de máxima velocidad. Entonces aquí son equivalentes. La masa se vuelve un cuarto, la gravedad se mantiene constante, y la altura se reduce a la mitad. Esta es la nueva energía. Hacemos el producto. Masa por gravedad por altura sobre 8. Masa, gravedad por altura era lo mismo que la energía cinética. Y ahí nos da la proporción, que en este caso es, para dolor de ustedes, otra vez la B. Sí, claro que da. Producto de fracciones, denominadores, masa, gravedad por altura, producto de denominadores 4 por 1 por 2 nos da 8. K octavos. Listo, entonces recordemos. Mis amigos, tienen una memoria muy frágil ustedes. Recuerden la ley de la conservación de la energía mecánica, que es primordial para estas preguntas. Si no no lo tienen claro, va a ser un poquito difícil. La ley de la conservación de la energía mecánica me dice que cuando yo suelto un cuerpo de determinada altura, está un poquito difícil de manejar esto. Soy yo, no el tablero, soy yo. Entonces, si yo lo suelto de cierta altura, el cuerpo gana velocidad perdiendo altura. Entonces, cuando el cuerpo está en su punto de máxima velocidad, la energía cinética es máxima. En su punto de máxima altura, la energía potencial es máxima. Pero como la energía tiene que ser constante, porque la energía no se crea ni se destruye, lo que decimos es que la energía potencial en el punto A, que es el de máxima altura, es igual a la energía cinética en el punto B, que es el de máxima velocidad. Como quien dice, masa por gravedad por altura es igual a la energía cinética, que fue lo que hicimos acá. ¿Cómo no tienen que aprenderse las fórmulas, mis amigos? No se pueden aprender todas las fórmulas, pero las fórmulas importantes las tienen que manejar, o si no, ¿qué hacemos? Es posible que no las necesiten para algunas preguntas, pero para otras las van a necesitar. Tienen que estar ahí al tanto de la información, por favor. Esas de esas preguntas que realmente es muy fácil si se la fórmula, el inconveniente es que no la sé, aunque bueno, en el contexto de esta pregunta, porque esta venían más preguntas, en el contexto de una gráfica venía la fórmula de energía cinética y venía la fórmula de energía potencial. No venía la relación de energía mecánica, eso sí no venía, pero sí venían las dos ecuaciones como contexto, pero es bueno que hagan memoria de la información. Esta, les voy a dar las fórmulas para que no lloren. Potencial, masa por gravedad por altura. Cinética, masa por velocidad al cuadrado sobre 2 o un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y elástica, entonces no sé, energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. ¿Se dan cuenta por qué no utiliza uno el K como cinético, sino como elástico? Igual a masa por elongación del cuerpo elástico al cuadrado sobre 2. Y procesenlo. Hay un dolor de cabeza en esta pregunta, de las poquísimas o únicas preguntas que tienen resultados decimales. Por alguna razón dieron el resultado decimal. Y si se dan cuenta en los procesos operativos, están implícitos valores decimales.
es de análisis, porque realmente la operación, sí, las operaciones que tienen que dar son relativamente complejas, porque manejan decimales, pero realmente lo importante acá es el análisis. Sueltan la bola en A, cae hasta B, sube hasta C y vuelve a llegar hasta D. La pregunta es de A a D, ¿con qué energía llega la esfera acá para que sea capaz de cambiar la longitud del resorte? Es durísima la pregunta. Del mismo año, del 2011, por eso les decía que esas preguntas del 2011 estuvieron muy fuera de lo común. Mis amigos, miren, tomen las vainas con seriedad porque ese es el inconveniente. Si ustedes no saben nada, no van a poner en la C, porque rima. Si no me la sé, pongo la C. Entonces, pónganle más bien sentido a la información y traten de llegar a una respuesta coherente. Porque es que no pueden estar jugando. A este punto no pueden estar jugando. Chistes flojos, juegos, toda esa vaina, hace 3 meses, en las primeras clases. Ya esta fase, a 3 semanas del examen, debo estar como muy focalizado y muy concentrado en cualquier información que me den. La X es elongación o la longitud que se deforma el resorte. Recuerden cuando vimos un movimiento armónico, que es un término que se usa para hablar de la deformación de un elástico, un resorte en este caso, elongación, que es lo que se comprime o lo que se alarga un resorte. Sí, toda la unidad de energía es joules, al menos las energías mecánicas, que la energía eléctrica se da en, pues sí se da en kilojoules, pero uno maneja es watts, voltios, como unidades de medida de la energía eléctrica, pero bueno. X es la constante del resorte, no. En este caso, ay, perdón, es que aquí no es masa, perdón, es K, que es la constante del resorte, por la elongación al cuadrado sobre 2. Ahí no es masa, sino es la constante del resorte. Gracias, no me había fijado dónde estaba acá. Constante del resorte por elongación al cuadrado sobre 2. Muy parecida a la relación de acá. Sí, Melissa, sí, gracias. Es K, es que estaba, bueno, no la percibí. Masa velocidad al cuadrado más X al cuadrado es constante de elasticidad por X al cuadrado. Y tomen las fórmulas que necesito ahorrar porque para esta hay harta operación numérica que realizar. Recuerden que si la respuesta no le da exacta porque están manejando decimales, es posible que se presente que les dé 0, no sé, 49. Hacen la aproximación respectiva a 0,5. Más que analizar es el proceso operativo que se presenta. Ah, bueno, sí, el análisis primario es muy importante para los que llegaron a la respuesta si es correcta. Sí, es posible que falte un valor, un número en ese caso. Si les da 0,5 es B o C, cualquiera de las dos, no hay problema. Sí, entonces tiene solo 3 opciones de respuesta. Ahí fue algún fallo, no en el examen del ICFES, sino que cuando se transcribió la pregunta, ahí se presenta un fallo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Primero, la energía que se transforma de A a D. Entonces, esta secuencia no la deben necesariamente tener en cuenta. Yo lo único que debo tener en cuenta es qué cantidad de energía o qué variación hay entre A y D. Y eso lo hago a partir de la variación de la altura. Si en total hay 7,2 metros, pero D está a 2 metros, la energía potencial que se está transformando es como si se moviera desde una altura de 5 metros.
no tengo que hacer la energía que va aquí, la que pierde aquí para llegar aquí, sino directamente puedo tomarla a partir de la variación de la altura. Entonces, ejemplo, en este caso, la energía potencial es igual a masa gravedad por altura. Tengo la constante, entonces en este caso, como no estamos hablando de energía cinética y potencial, sino de potencial elástica, no nos interesa la velocidad con la que golpea, sino la energía con la que llega al resorte. Lo que decimos es que la energía potencial en A es igual a la energía elástica en D. Por la ecuación lo que decimos es masa, gravedad por altura, igual a constante x al cuadrado sobre 2. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. El único que despejamos es x al cuadrado. Esperen, lo hacemos más arriba. Borrado, borrado. Esta es la forma básica. Es posible que haya otras formas de analizar un poquito más por análisis, pero se puede llegar a la respuesta. Entonces tenemos que masa, gravedad, altura es igual a constante x al cuadrado sobre 2. Entonces, masa, gravedad, altura, masa, reemplazamos por cada uno de los valores. 9 kilogramos, gravedad 9.8. Pueden aproximarlo a 10 para la operación y no les va a alterar mucho el resultado. Y la altura que son 5, entonces digamos 9 por 10 por 5 metros, igual a 1600 x al cuadrado sobre 2. 9 por 10, 90 por 5, 450. Aproximadamente igual a 800 x al cuadrado. 800 se está multiplicando, pasa a dividir. Igual a x al cuadrado. Pero borramos. Esto es más de operación numérica. Realmente lo físico es esta parte de acá. El análisis de la correlación y el análisis de la altura. Identificar que la altura que necesito es 5 metros. Y por último resuelvo. Entonces, raíz cuadrada de 450 sobre 800 igual a x. Podemos simplificar, sacar quinta y nos da 9/16. 9/16. Entonces decimos que raíz de 9/16 igual a x. Raíz de 9, 3. Raíz de 16, 4. Y es igual a x. 3 cuartos es igual a 0,75. La D. Aunque ahí realmente no es difícil. Ahí igualan las dos fórmulas, pero realmente el proceso físico importante es esto. Analizar que yo no tengo que definir la energía en cada punto, sino lo único que yo tengo que hacer es identificar la variación de altura del punto A al punto D, que son 5 metros, y ya con eso obtengo el valor de la situación. No es tanto porque si se dan cuenta ni siquiera tuvieron que operar ningún valor decimal, solo es un proceso numérico básico. Hasta aquí se aceptan de pronto inconvenientes, hasta el análisis de la altura y la igualación de la ecuación. Aquí para abajo, procesos numéricos básicos no pueden estar teniendo ningún inconveniente. Ninguno, porque aquí realmente no hay nada difícil. Multiplicar 9 por 10 por 5 no hay problema. Dividir 1600 entre 2 no puede haber problema. Despejar la ecuación no puede haber problema. Simplificar, recuerden que yo les decía que es mejor simplificar desde la raíz antes de ponerme a hacer el valor decimal. Si ven que simplificando obtuvimos una forma de la raíz muy simple, 3 cuartos, que es 0,75 en el proceso. ¿Por qué se igualan las dos fórmulas? Porque aquí la energía potencial, que es la que está haciendo que la esfera se mueva, es equivalente a la energía elástica que va a recibir el resorte. Entonces, tengan en cuenta que aquí ya no hablamos de energía cinética, sino de energía elástica porque es la comprensión de un resorte.
Entonces ahí pasa lo mismo. La energía potencial gravitatoria en el máximo punto de altura es igual al punto donde inicia la energía elástica. El valor son equivalentes, por eso igualamos energía potencial a energía elástica, que es esta equivalencia de acá. Y despejamos la ecuación y nos da las dos fórmulas. Lo que dice Mateo tiene razón, realmente el proceso numérico es secundario, lo tienen que hacer con facilidad a estas alturas. Realmente el equivalente es esto, este es el problema bueno. ¿A qué altura sale? Lo que hace que la energía, el resorte se comprima, es una relación de la energía potencial. ¿Qué lo define? La altura a la que está respecto al punto donde empieza a contraerse y a partir de ahí se toma toda la estructuración. De las preguntas difíciles que han salido de energía cinética, de conservación de la energía. Y creo que última pregunta, bueno, que nos queda un ratito todavía, creo que con esas sí, con esas dos les va a dar un poquito de dolor de cabeza. Potencial gravitatoria es cuando tiene altura, porque uno habla de energía potencial elástica también. Si quisiera mirar, entonces igualaría la diferencia de altura del punto E con el punto A, igualaría energía cinética a energía potencial. La potencial sí, David. La zona. Hay dos respuestas iguales. El problema es saber si las dos respuestas son correctas o incorrectas. Ahí lo que sucede es que si la aceleración es un sexto, es decir, la gravedad es un sexto, que son directamente proporcionales, ¿qué pasa con el cuerpo? Si es un sexto de la gravedad, si es un sexto de la aceleración en el que genera la Luna respecto a la Tierra, al lanzar un cuerpo con la misma velocidad, ¿llega al suelo más rápido o se demora más en llegar al suelo? No, B o D no son iguales con distintas palabras. Una es 6 veces más del tiempo de la luna y el otro es un sexto del tiempo en la luna. Son dos cosas distintas, B y D. Una cosa es 6 veces algo, una cosa es un sexto. 6 veces 6, 36. Un sexto de 6, 1. Entonces son cosas distintas. No porque tenga las mismas palabras dice lo mismo. Tengan en cuenta que el 6 y el 1 sexto cambian totalmente la información. No se preocupe. No, eso no hay lío. No le duele la cabeza. Lo que pasa ya es mecanización. Más que saber, es que se haya repetido tantas veces las cosas y se han modelado tanto que ya uno ni piensa para responder.
precisamente porque ya hay mecanización que es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces miren acá, si es un cesto, por lógica en la luna tiene que durar más tiempo en el aire. Quiere decir que el tiempo en la luna tiene que ser mayor que en la Tierra. Por ende, A no sirve. Ahora miremos la estructura gramatical, ahí es el lío. ¿Cómo escribieron las frases? ¿Qué es lo que lo hace un de redactar? ¿Qué nos dice el B? El balón tardaría 6 veces más del tiempo que gasta en la Luna, es decir, 6 veces el tiempo en la Luna que lo que tardó en la Tierra. Es decir, lo que están diciendo acá es que el balón dura 6 veces más tiempo en el aire en la Luna que lo que duraría en la Tierra. Ejemplo, si en la Tierra duró 10 segundos, en la Luna duró 60 segundos. ¿Qué me dice el C? El balón tardaría 6 veces más del tiempo en la Tierra, a la inversa. Entonces, que en la Luna si duraría 10 segundos, en la Tierra duraría 60 segundos. Y acá que el D y el C son lo mismo, pero desde otro ángulo de vista, que dice que el tiempo en la Luna es una sexta parte del tiempo en la Tierra, que es exactamente 6 de eso mismo. Ahora lo que hay que identificar es lo que pasa. Si en la Luna tarda menos tiempo o en la Luna tarda más tiempo. Como la aceleración es menor, debe durar más tiempo en la Luna. Como quien dice, la respuesta es la B. Ese tipo de preguntas es algo relativamente ocurrente en el ICFES. Preguntas que como que la redacción a uno le toca leer hasta 3, 4 veces. Entonces, traten de simplificarlo a un valor numérico y verá que lo van a entender un poquito más. Hagan el 8. 8A. Esa pregunta no es tan fácil como parece por el enredo de las palabras. Si se dan cuenta, ustedes mismos se enredaban y no encontraban la equivalencia entre las preguntas. Es decir, tardaría, porque cambian el orden de la frase, podrían escribirlo un poco más simple. El tiempo en la luna es un sexto del tiempo en la Tierra. El tiempo en la luna es 6 veces el tiempo en la Tierra, no sé, y como queda más claro. Ahora esta. Y esas son de las preguntas que uno no sabe por qué están ahí. Da exactamente la misma vaina, teomático. Analícelo como lo analiza. Si usted analiza solo los tiempos de subida, tienen la misma relación. Los tiempos de caída tienen la misma relación. O el tiempo total en el aire tiene exactamente la misma relación. Entonces, si yo quiero levantar un cuerpo, si el peso del cuerpo es mayor que la fuerza, cae. Si el peso y la fuerza son equivalentes, se queda en reposo. Pero si la fuerza que yo aplico es mayor, sube. Entonces, y aquí le dicen un pesista levanta, no un pesista sostiene. Como quien dice, no puede ser esta relación de igualdad. No puede ser mayor o igual porque estaríamos hablando de una relación ahí no tan clara. La relación clara es que la fuerza tiene que ser mayor a la asignada.